Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. Y bueno, vamos a hablar hoy de un estudio que publicaron veo aquí, en la Ediciones Complutense, un estudio que realizaron el 19 de julio del 2017, aceptado el 10 de mayo del 2018. Documenta e instrumenta, ISSN, bla, 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 una moneda resellada de los Austrias en el complejo arquitectónico de la cultura ibérica en el centro de la Merced, Cabra, Córdoba, 1. Y esto está hecho por Irene Seco Serra, Antonio Moreno Rosa, Eduardo Cabanaj de Prado, Fernando Quesada, Sanz. Y aquí vemos cuál es el estudio de estos arqueólogos. Lo voy a poner así, es un estudio que bueno, lo he descargado en PDF. Resumen, se analiza una moneda resellada por última vez bajo Felipe IV, circa 1659 DC, hallada en una gran zanja fechable así en el siglo XVII en el complejo aristocrático ibérico del Cerro de la Merced, Cabra, Córdoba. Esta es una excepcional corroboración arqueológica de la búsqueda de tesoros en el siglo XVII. Bueno, si empezamos a llamar tesoros a una moneda de 1658-59, mal empezamos. Bien documentada en fuentes como procesos de inquisición relacionada con el exilio y posterior expulsión de los moriscos. Bueno, esto es un estudio, pues al igual que realizan los estudios los investigadores numismáticos. Y bueno, vamos a ir sobre todo a la parte que a nosotros nos compete más, que es... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción según lo que hablan aquí y luego ya vamos con el tema de la moneda. El yacimiento de época ibérica del Cerro de la Merced. A unos 5 kilómetros en línea recta al este del casco antiguo de la localidad de Cabra, Córdoba, se ubica un cerro de forma cónica flanqueado al norte por la carretera A339, que domina el arroyo de Jarcas y el paso natural entre la campiña en la zona de Cabra-Luchena al oeste y la depresión Priego-Alcaduete al este. De pendiente empinada y cima de reducido tamaño con unos 30 metros de diámetro, su altura media sobre el terreno circundante es de unos 30 metros por el norte y 55 metros por el sur. Bueno, aquí habla un poco del yacimiento este. Vamos a ir a lo que nos compete, como he dicho. La misma magnitud. En efecto, la historia de los trabajos no acaba en la Edad Media. Bueno, aquí intentan tasar un poco lo que es el yacimiento, lo intentan, datar. Y luego aquí, pero en los niveles inferiores, llegando a la altura del suelo del complejo ibérico e incluso perforándolo en algunos puntos, hemos encontrado restos de una excavación a gran escala que afecta a muros y suelos, algunos de ellos perforados en la búsqueda frenética de alguna riqueza, como ocurre en la cara interior del muro principal norte, donde los buscadores de tesoros perforaron más de medio metro sin renunciar en su empeño hasta que asumieron su derrota en este punto concreto. Bueno, aquí vienen a decir que han encontrado, al igual que encuentran en las pirámides, ¿no?, cuando las abren los buscadores de tesoros, los ladrones en esa época, pues que este yacimiento fue abierto por unos buscadores de tesoros, por lo que dicen aquí. Perdón. Contexto del hallazgo, bla, 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 y aquí empieza ya la historia. Bueno, empieza a leer. Algunos fragmentos del lucido de cal desprendidos, pero también fragmentos de teja medieval emiral procedentes de los niveles superiores y revueltos por la excavación realizada por quienes dejaron la moneda a que nos referimos. En lo que viene a ser el nivel inferior de la gran zanja UN 1174 a cota 678,49. Es decir, presuponen que esta moneda se le cayó a un buscador de tesoros en esa época, en 1658-59 o más adelante, hasta 1680 más o menos, que es cuando dejan de tener validez estas piezas. Pero bueno, eso es muy relativo, porque bueno, el monte, digamos, que ha tenido muchísimos vestigios históricos, ¿no?, desde el pasado hasta el presente,
y podría bien haber sido una persona que pasó y se le cayó la moneda, así de simple. La pieza estaba cubierta de concreciones y sus marcas eran muy poco visibles, lo pondremos aquí. Figura 4, por lo cual fue sometida de inmediato a proceso de limpieza, consolidación y estabilización por el restaurador del yacimiento. Bueno, don Gonzalo Casasmarín. Bueno, aquí cuando dice fue sometida de inmediato, no pasaría nada si esta pieza la tienes 30, 40 años fuera del yacimiento. O sea, no le va a pasar nada a la moneda. Es un error creer que esta moneda necesita rápidamente una estabilización, como les pasa a otros restos arqueológicos que se encuentran, por ejemplo, en el mar, o tipo de moneda que se encuentra en el mar, como Nuestra Señora de las Mercedes, que se está pudriendo en cubos de agua. Eso sí que importa, esto no importa tanto. Consolidación y estabilización. Bueno, la estabilización normalmente estas piezas ya la tienen, no tienen, salvo que tengan cáncer de cobre, que no es el caso, son piezas que pueden durarte una eternidad. Donde menos te duran es bajo tierra, si están en contacto con químicos y pesticidas, historias. Figura 4. Anverso y reverso del objeto. Medalla en el momento de la excavación. Podría ser que la hubieran perforado en la parte superior, habida cuenta que la moneda tiene más forma, digamos una forma estirada, y a lo mejor, bueno, pues en algún momento lo usaron de colgante y se la pusieron en el cuello. La moneda y sus resellos, forma, tamaño y peso. La pieza, una vez limpia, con su orientación pendiente de la perforación, tiene actualmente forma irregular tendente a hexagonal. Bueno, eso evidentemente es debido a que estas piezas se acuñaban a golpe de martillo. Entonces, como se acuñaban a golpe de martillo, se recortaban los cospeles con tijeras y los recortes eran irregulares porque es muy difícil cortar cobre. Entonces solían ser de ángulos rectos. Luego se acuñaban las piezas y a veces, dependiendo de la premura de las acuñaciones, a veces se cantonaban un poco los cantos, se daban golpecitos para hacer la moneda más redonda. Pero en este tipo de misiones normalmente salían, recortaban, acuñaban y la echaban. La longitud del lado mayor, que puede indicar el diámetro original de la moneda, es de 28. Bueno, yo viendo la moneda ya sé que es un 8 maravedís de Felipe III o Felipe IV, por el tamaño y la forma. No me hace falta ver pesos, ni medidas, ni nada. Puede indicar el diámetro original de la moneda, es de 28,2, su ancho actual es de 19,9. Este perfil anguloso de la moneda obedece con toda probabilidad al recorte o cercenado intencionado de sus bordes, una costumbre característica en este tipo de acuñaciones de vellón. No. Este tipo de monedas no solían tener recortes de los bordes porque venía a ser cobre. Sin embargo, en moneda macuquina, moneda que, bueno, que como decía mi buen amigo Murray, la moneda macuquina en realidad no es la moneda que nosotros consideramos como macuquina. La moneda macuquina viene del Perú y es un término que se acuña allí, ¿no? De lo que es el término macuquina. Ahora mismo no me acuerdo, machua o algo así. En realidad la moneda que nosotros llamamos macuquina en España es la moneda, bueno, que está acuñada a golpe de martillo y es de plata y a veces de oro. Entonces en ese tipo de monedas sí que se recortaba, se cercenaban los bordes, de ahí que luego en un futuro pues salgan monedas con listel, o sea, y el listel incluso con gráfila y con listel, para procurar que no haya recortes y cercenes. Pero normalmente en este tipo de monedas de cobre no se realizaban cercenes, salían las monedas como tal de la fábrica ya acuñadas pues a golpe de martillo con esos lados angulosos. Este recorte puede deberse a varias razones. A ver, en primer lugar pudo producirse en la propia ceca por parte de sus operarios en caso de que la pieza excediese el peso necesario. No, tampoco. Estas piezas no se pesaban de forma, digamos, individual. Estas piezas estaban talladas por marco, es decir, se cogía un patrón y en relación a ese patrón peso, pues se recortaban tantas monedas como indicaba la talla por marco, es decir, pues 20 monedas por marco.
y cada moneda tenía un peso determinado. Había monedas que tenían más peso y otras menos peso. Así que eso tampoco es. Otra posibilidad es que fuera el resultado de la sustracción por parte de los distintos posesores con objeto de hacerse con el valor del metal recortado. Tampoco. Normalmente en este tipo de piezas, vuelvo a decir, no se suelen recortar. El cobre no es valioso, pero no es tan valioso como el oro o la plata. Por lo tanto, estas piezas vienen así pues por el hecho de estar acuñadas a golpe de martillo y no solo eso, sino que esta en especial porque porta un resello de 1658-1659 y este tipo de resellos, bueno, en algunos casos se considera más que un resello una moneda nueva y por lo tanto eran piezas que venían a ser a veces hasta recortadas y aplanadas a golpe de martillo para borrar el arte de monedas anteriores. Por lo tanto, de ahí puede venir esa especie de longitud que tiene la moneda, porque en un momento determinado la aplanaron para portar el resello de 1658-1659, que es el resello de PVS RX, que en estas monedas es un resello A4. Pero esto aquí no lo dicen, por lo menos por ahora. Perdón. En nuestro caso, los recortes han llevado a la moneda a adoptar una silueta aproximadamente hexagonal, lo que cuenta con numerosos paralelos. A ver, que lo vea. Bueno, esto de que es una moneda hexagonal, normalmente las monedas que son de corte de verdad hexagonal, que suelen ser de Granada, en muchos casos, esas son falsas de época. Esta no es falsa de época. Y lo que pasa es que aquí esta pieza la aplanaron a golpe de martillo, es un poco más fina de lo que sería un cortadillo. Otra posibilidad es que fuera el resultado de la sustracción, eso ya lo he leído. El rebaje podría alternativamente indicar que la pieza sufrió los embates de las medidas de rebaja de las diputaciones para el consumo de billón del año 1627, en las que los particulares podrían acudir a cualquiera de las delegaciones a entregar su moneda de billón y allí se convertiría una gran parte del total en plata, mientras el resto sería rebajado, reduciendo el valor original de una cuarta parte. En julio se había decidido sustituir la perforación de las piezas rebajadas por cencén o directamente por la fundición. Después serían retiradas de la circulación. Esto es muy bonito, pero es imposible porque esta pieza es de cobre. Esta pieza es de cobre, no es de vellón, porque no es un ochavo a nombre de Felipe II, ni un ochavo a nombre de los Reyes Católicos. Entonces estas monedas ya se acuñan a partir de 1602, por lo cual estas piezas son estas piezas de 8 maravedís son completamente de cobre. Así que aquí no hay ningún tipo de merma de plata, ni de historias, ni de que podían acudir a cualquier delegación a entregar su moneda de vellón y una gran parte total en plata, mientras no. Eran monedas de cobre, por lo tanto esta máxima aquí no se da. Sin embargo, se da lo que digo yo, que este tipo de monedas en muchos casos o bien se volvía a fundir el circulante que llevabas a la ceca, obligado, en eso sí que tenías que llevar el circulante obligado para recibir el resello o la reacuñación, dependiendo de qué proceso de laminación se realizara en la moneda, pues para recibir eso, pues a veces la moneda se fundía, se creaba moneda nueva y a veces se aplanaba y a veces incluso se recortaba. Por eso tiene esa forma, no por otra. En algún momento fue perforada quizá con la intención de convertirla en un colgante o fijarla a otras. Puede ser, sí. De hecho, el empleo de monedas como elementos ornamentales, a menudo de valor talismánico añadido, es una constante en la historia de la numismática. Sí, pero en cortadillos no se suele dar el caso. Son monedas muy menudas, ¿no? Chatarrilla, no tendría ningún sentido. En los momentos que nos ocupa a partir del 17 fue habitual que se emplease en joyería monedas de todo tipo, tanto de metales preciosos como de cobre y bronce. No se suelen utilizar mucho en joyería estas monedas en el siglo XVII, a no ser que sea una moneda de oro, pero suelen ser posteriores. No se suele utilizar estas monedas como joyería. La hipótesis esta no tiene ningún tipo de validez. Las piezas de menor valor intrínseco, como la nuestra, se utilizaron a menudo en collaradas, pulseras y otros elementos asociados al mundo de lo que se ha venido denominando joyería popular. No.
Estas monedas de esta época no se suelen utilizar en joyas, lo vuelvo a decir. Se puede, y más concretamente cortadillos de Felipe III o Felipe IV. No. El peso actual de la pieza es de 4,52 gramos, pero es obvio que con los limados, perforaciones y desgaste actuales su peso original fue mayor. No tiene por qué. Esta pieza es lo que digo, estas piezas se acuñaban por talla en función del marco, que es decir, hay un patrón peso, que es el marco, que establece una serie de gramos, que está en relación al número de monedas que se recortan, que es la talla. Es decir, pues en un patrón marco vamos a aplicar una talla de 150 monedas, imaginaos. Y entonces en esas 150 monedas tiene que haber un peso específico, que es el patrón marco. Eso indica que no todas las monedas van a pesar lo mismo. Y no pasa nada. En apariencia se trata de una pieza de cobre con escaso o nulo contenido en plata. Claro, es que los cortadillos no tienen, aunque eso deberá ser confirmado en su momento por analítica, o sea, no tienen ni idea. Es un cortadillo de Felipe III o Felipe IV y estas monedas no tienen liga de plata, porque no son de vellón, ni de vellón grueso, ni de vellón fino, digamos, vellón rico en este caso. La moneda recortada, resellada y perforada tras una primera limpieza. Bueno, aquí vemos que ha hecho una limpieza, bueno, no está mal la limpieza. Yo le hubiera quitado más concreciones, sobre todo en la base de que veis aquí, en la parte del agujerito, pero bueno. A ver. No sé qué dicen aquí. El número 11. Notas al pie de página. A ver. De hacerse con el valor, sí. Hablan aquí de por qué recortaba las piezas. Una vez puesta en circulación, abundaron en el comercio la banca y la platería hábiles expertos que limando o cercenando monedas podían beneficiarse con los recortes si lograban hacerlo pasar por piezas completas. Cuando el cercer era decisivo, la moneda era rechazada como tal, mas podía venderse al peso como objeto valioso por su contenido en metal fino. Bueno, esto pasaba, pero pasaba, como digo, sobre todo en moneda de plata y moneda de cobre. Y las limaduras, pues al final lo que hacían era fundir las limaduras y crear tortas de plata y crear falsificaciones y demás. Porque aquí lo que valía pasta era el metal intrínseco como tal. Seguimos. Como también en otros momentos históricos y especialmente a partir de la Edad Media, por estas fechas son habituales las monedas de vellón, es decir, de una aleación de plata y oro, teóricamente al 50%. En esta época no. En la época de Felipe IV, de 1602, con Felipe III hasta 1627, 28, un poco más, y luego incluso hasta con las primeras acuñaciones de los ochavos de Carlos II, es moneda de cobre, no tiene liga de plata. Los grandes gastos a los que hizo frente la corona a lo largo del 16, bancarrotas del 57, 60, 74, 76 y 1596, y la negativa a devaluar de ninguna manera el numerario de oro y plata, hicieron que ya en 1596 Felipe II decretara la eliminación de la plata en las acuñaciones de vellón. No, todo lo contrario. Es a partir de 1596 cuando Felipe II establece la primera labra en el Real Ingenio de Segovia, exclusivamente de cobre. Unos meses después, a partir de 1597 hasta 1602, ya con Felipe III, establecen una moneda con vellón de 1 grano de plata. Por lo tanto, sí tienen plata. Es muy, bueno, es un grano, pero no son de cobre, son de plata. Además que las monedas de Felipe II no tienen marca de ensayador, y las monedas de Felipe III, algunas de ellas tienen marca de ensayador. Tampoco tienen marca de ceca ni de valor, exceptuando la de 1596, que es de cobre. Así que no se elimina la plata. La plata se elimina a partir de 1602
en cuanto a liga de plata se refiere con mezcla de cobre, es decir, el vellón, comúnmente llamado vellón grueso, deja de tener emisión a partir de 1602. O sea que es que no dan ni una. La moneda anterior se recogió para retirarla de circulación, recuperándose así su plata. La moneda anterior se recogió, bueno, en estos casos la moneda, por ejemplo, en las emisiones de Felipe II y en aquellas emisiones a nombre de los Reyes Católicos, después de la pragmática de 1497, pues se llevan a secas para crear circulante nuevo, ¿vale? Y ahí se separa la plata del cobre. Ante las protestas, al año siguiente volvió a incorporarse una pequeña cantidad de plata de vellón. Pero la línea de acción, que es lo que digo yo, pero la línea de acción ya estaba trazada y las emisiones seguirán siendo de baja o nula ley durante los años sucesivos. Es de baja ley hasta 1602, muy baja ley. Luego a partir de 1602, pues ya a ver qué pone las bajas de la moneda de vellón en la corona de Castilla durante el siglo XVII. Sí, bueno, se han basado en Gómez Paz. Pero bueno. La moneda anterior se recogió para retirarla. Vale, entonces nos muestran aquí dos monedas. O sea, perdón, la moneda está en cortadillo, que lo pondré aquí. Y nos marcan un resello A8, que este tiene que ser de 1651 o 1652, arábigo, que por lo tanto nos da la seguridad de que es un cortadillo de Felipe III o Felipe IV. Luego debajo de ese 8 nos aparece el anagrama de RX, que no alcanzo a ver bien la fecha, tendría que tener esta moneda en mano, pero bien podría ser 1658 también. Estas monedas se resellan en 1658 y en 1659. El valor debería venir a la izquierda, tal vez a la izquierda de PVS. Sí, viene a la izquierda, que es un valor de 4 maravedíes, si no es la ceca de Segovia, que creo que no. Es el valor de 4 maravedíes, que es, sí, se ve el 4 maravedíes a la izquierda de PVS, en la parte en la moneda inferior, que es la misma, pero es el reverso o el anverso, no sé qué será. Y ahí te viene PVS CK de Burgos. A ver. CK de Burgos, yo no veo ahí la B de Burgos. En esta foto no la veo, tendría que tenerla en mano. Y luego a la derecha veis que pone 1651, que sería el resello. Y ahí donde está el vértice de la flecha parece una M, que sí que es CK de Madrid, pero se han equivocado. Os habéis equivocado, muchachos. Y ese resello no puede ser el de 1651. Esa fecha no es la de 1651, porque si hubierais mirado vídeos míos con uno de los estudios que he hecho hace unos meses, os daríais cuenta que estas monedas, cuando se resellaban al tiempo, tanto anverso como reverso, es decir, tanto fecha como valor. Por lo tanto, el resello caía uno encima de otro o uno debajo de otro. Por lo tanto, si nos vamos al resello arábigo A8, que le pertenece la fecha 1651, en este caso de Madrid, como viene aquí, debería venir detrás del 8. No en la parte del recorte que han hecho para meter un colgante. Esta parte, donde han puesto 1651, corresponde en realidad al resello A8, el número romano de 1641-1642, que estas monedas también portan. Y si le dais la vuelta a la moneda, donde pone RX debajo de la X, justo en el recorte, vais a ver los palitos del 8. Y vais a ver que el resello A8 de 1641-1642, el cual no habéis reflejado en la moneda, tiene CK de Valladolid, porque se ven los jirones ahí. Así que no habéis catalogado bien la pieza. La moneda original y posible primer resello. La pieza presenta sobre su superficie varios resellos del siglo XVII, posiblemente 4. 2 pares y un quinto, el más antiguo, dudoso. Debido a esta acumulación y al gran desgaste sufrido, la superficie de la moneda original sobre la que se aplicaron los resellos ha quedado totalmente ilegible. Yo creo que tiene 3 resellos, no tiene más.
Para acuñaciones originales del reinado de Felipe III, el diámetro probable de nuestra moneda, 28,2, está más cerca de la media de diámetros de las piezas de 8 maravedís. Es que es un 8 maravedís, es que no hay discusión de eso. Mientras el peso, muy rebajado, se acerca tal vez más a las monedas de 4. El peso de las recogidas por centeno, por ejemplo, oscila entre los 6,82. Bueno, pues este peso bajo corresponde a dos criterios. Primero, al recorte de las piezas por talla, por marco, que os he explicado antes, y a que al portar esa especie de reacuñación de 1658-1659, la moneda seguramente se aplanó y se recortó. Ya está, es así de simple. Por eso tiene esa forma. Respecto a la moneda de Felipe IV, tanto el peso como el diámetro de nuestra pieza podrían encajar mejor en una moneda de 8 maravedís que sí. No obstante, dada la gran variación existente en la muestra, estos datos no son concluyentes. Sí son concluyentes. Visualmente son concluyentes. Es una moneda de 8 maravedís. ¿Por qué he dicho yo que podría haber sido fundida? No, puede ser fundida porque si hubiera sido fundida no portaría el resello de 1641 ni el resello de 1651. Es una moneda aplanada y tal vez recortada, pero es una moneda de 8 maravedís porque esas monedas son las que portan esos resellos. Es así de simple y de obvio. Dentro del sistema monetario de Felipe III y Felipe IV, las piezas de 8 y 4 maravedíes son de valor medio bajo, están en la parte inferior de la pirámide, no coronada por los escudos de oro, seguidos por los reales de plata. Aún así tienen más valor que las piezas de 1 o 2 maravedís o las humildes blancas de medio maravedí. Estas piezas de Felipe III y Felipe IV tienen 8, 4 y 2 maravedíes. Ya está. Y luego tienen las acuñaciones de 1651 y 1652, que son las anepígrafas. Y blancas, las blancas son de Felipe II, no de Felipe III y Felipe IV, que es medio maravedí. Así que no, tampoco tenéis mucha idea de eso. Hubo también falsificaciones en circulación, pero incluso en tal caso los resellos, sin embargo, siguen remitiéndonos a fechas firmes, por lo que en cuanto a instrumento de datación la pieza es igualmente válida. Bueno, había que estudiar esto bien. A falta de superficie original, el más antiguo resello existente podría darnos una fecha antequem para la moneda original. Pues bien, en el anverso cerca del borde exterior y conforme a la instrucción del resellado de 1641 puede apreciarse, figura 6, unos trazos correspondientes quizás a un primer resello más que a la superficie original. A ver, figura 6. Sí, pero ¿por qué ponéis ahí 1651? Es que eso está equivocado. Es un resello de 1641-1642, que es el que os he dicho yo. Son parcialmente visibles 3 barras paralelas, algo sinuosas, que podrían corresponder al número latino 8 propio del resello 1641, si lo acabo de ver yo, por una foto. La fecha de este resello, y esto es que no admite discusión, o sea, esto no es un estudio, esto es lo que no es ningún tipo de estudio, esto es lo que tiene la moneda y se ve a simple vista. Esto no aporta nada a la numismática, es decir, la numismática aporta a vosotros, arqueólogos, porque veo que no tenéis mucha idea. La fecha de este resello en números arábigos debería aparecer en el correspondiente. A ver. Son parcialmente visibles 3 barras paralelas algo sinuosas que podrían corresponder al número latino 8 propio del resello 1641, sí, cuya ceca es Valladolid. La fecha de este resello en números arábigos, el de 8, debería aparecer en el correspondiente resello de reverso de nuestra moneda, pero hemos encontrado ningún vestigio del mismo. Sí, tiene que aparecer detrás, a la altura de... bueno, no se ve, pero es 1651-1652. En estas condiciones resulta demasiado aventurado afirmar fecha para esta marca o incluso asegurar que está. No, es 1641-1642, resello a 8 latino, ceca de Valladolid. Es científico. Es científico. Demasiado aventurado. No, es científico. Lo que estoy diciendo es un dato científico. No admite discusión.
por muy académico que seas. Por muy académicos que seáis, no admite discusión. Hay 3 resellos. El primero, 1641-1642, a 8 de la ceca de Valladolid. No admite discusión. Es científico lo que estoy diciendo, no admite discusión. Resello de 1651-1652. Entramos en terreno mucho más firme, igual de firme que el otro. Lo que pasa es que si no sabéis leer las monedas, tenéis que aprender. Bueno, para eso estoy yo aquí, modestia aparte. Con una pareja de resillos bien visibles, fechables de 1651 a 1652. En el anverso aparece el número arábigo 8 detrás de una orla oval decorada. Dependiendo de qué tipo de orla, puede sacar incluso la marca de ceca. Este resello se empleó sobre piezas de 8 maravedíes para volver a aumentar su valor a 8 tras la devaluación. Sí, en segundo lugar, la pieza presenta en reverso un resello con la fecha 1600, un 5. No es un 5. Dentro de cartela ovalada. Este tipo de marca se empleó en conjunto con el resello. Ese es de la cifra, ese número corresponde a 1641-1642, que ya lo he dicho antes, que es donde está el recorte. En el primer caso, a veces la zona inferior mostraba las marcas de ceca, lo que no se puede determinar en nuestro caso. No obstante, dado que nuestro anverso representa la marca de óvalo con el 8, cabe suponer lógicamente que este resello le corresponda. Bueno, no. Vuelvo a decir, el resello de 1651-1652 se encuentra debajo y no se ve. Si tuviera la moneda en mano con lupa sí que podría sacarlo. Los cambios continuos de valor de las monedas que suceden entre 1651 y 1655 hicieron que la gente se fuera deshaciendo de ellas. No obstante, muchas siguieron circulando y siendo reselladas, como es el caso de nuestra pieza. Este resello supuso un inconveniente nada despreciable para las transacciones de la época y no hubiera podido llevarse a cabo su implantación sin la colaboración decisiva de los comerciantes. La gente no se deshacía del dinero. Hicieron que la gente se fuera, no se deshacían del dinero. Es más, se han encontrado monedas de 8 maravedíes cortadillos sin ningún tipo de resello, con lo que indica que la gente había ocasiones que no llevaba la moneda o bien a la ceca o bien las perdían, pero no se deshacían del dinero. El dinero es el dinero. Y luego ya el último resello. Resello de 1658-1659. Teniendo en cuenta las circunstancias del hallazgo de nuestra pieza dentro de una zanja que afecta a la estructura y al relleno de derrumbes de época ibérica del Cerro de la Merced, el resellado que presenta un mayor interés a nuestro propósito es el último que se realiza sobre la moneda, ya que nos permite establecer una fecha post-Quen para la excavación de la zanja. Bueno, esta gente viene a decir que esa moneda, como se ha encontrado ahí, el último resello de 1658-59, que esta gente, pues, en esa época reventó. Podía haber sido un labrador que pasó con la vaca, el arao, y se le cayó el resello, así de simple. Este resello, el más reciente y por tanto más visible, se produce entre los años 1658 y 59, con ocasión de la reducción del valor de la moneda unitar. En nuestro caso, sobre una de las caras de nuestra moneda que podemos considerar el reverso, se acuñó el monograma coronado de Philippus con indicación del nuevo valor en números romanos, 4 a la izquierda, todo dentro de una orla lobulada. Normalmente este resello principal con el nuevo valor aparece en el anverso, pero suponemos que teniendo en cuenta este estado de nuestra moneda a mediados del 17 recortada, vuelvo a decir no, con al menos un resello anterior, 2, y desgastada esta circunstancia carecía de importancia, resellándose el lugar más visible sin importar la parte de la moneda. No os creáis. Normalmente los oficiales, a pesar de la premura, sí que tenían, sobre todo en los resellos A8 de 1651 y 1641, solían ser bastante sibaritas. A veces los ponían de una forma muy estética y pasaba lo mismo con los PVS RX, que los solían poner muy centrados. Así que esto tampoco coincide. En la otra cara de la moneda que consideramos el anverso original encontramos la otra marca correspondiente a esta reacuñación. Es visible parcialmente el anagrama Rex. No. REX no es visible. Es visible RX, que es lo que suele ser.
Philippus PVS RX, no REX, porque REX son monedas muy valiosas. En realidad son monedas, las que tienen el monograma REX, son monedas con reacuñación nueva, es decir, son monedas que te valen 1000 euros. Son muy difíciles de ver si está completa la pieza y no tiene arte de la moneda original, porque es una reacuñación. Hay unas pruebas que se acuñaron con la palabra entera Rex, pero no aquí. Aquí decís Rex, no aparece el anagrama Rex, aparece el anagrama RX, que viene a decir lo mismo, pero no es Rex. Por lo tanto, otro error. Y además muy grave, este error es gravísimo. Debajo estaría la fecha de reacuñado, pero en nuestra moneda solo es visible la parte superior circular del último número, sin que sea posible determinar si se trata de un 8 o 9. Entonces, os he dicho que puede ser 1658. Sobre este anagrama no aparecen trazos claros que podamos considerar de la corona, pero el resello anterior aparece afectado por una línea recta que podría ser su base. Normalmente sí, estos resellos. Horquilla temporal. Nuestra moneda es una pieza necesariamente anterior a 1651 y solo quizá a 1641. No. Vuestra moneda es de 1602 a 1629 o por ahí, que es cuando se acuñaron los cortadillos en época de Felipe III o Felipe IV. Y luego se empezaron a resellar en 1641. Por lo tanto, la moneda vuestra es anterior. Puede ser de 1602 en adelante. Así que mal. Su periodo de empleo ha de establecerse, por tanto, en una horquilla, bla, 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 bla. Cuando se prohíbe, perdón, y solo quizás a 1600. Su periodo de empleo ha de establecerse, por tanto, en una horquilla entre el año 1658, 59, fecha del último resello identificado, y el año 1680, cuando se prohíbe la circulación de este tipo de moneda. Bueno, una cosa es que se prohíba y otra que alguien lleve la moneda, y más si es un colgante, que pueda tenerlo como colgante y no como circulante. Puedes incluso tenerla en el 1700, 1800, que yo pienso, desde mi punto de vista, que esta moneda, cuando se perdió, pertenecía al siglo XIX, seguramente. ¿Por qué? Y os voy a explicar por qué. Porque estas monedas son la chatarra de la época. Entonces, nadie se pondría una moneda que utiliza para compraventa como medalla si no es algo verdaderamente sustancioso y bonito. A nosotros nos parece bonita esta pieza, pero es chatarrilla. Entonces, tú no te pondrías una moneda aquí de una peseta. Lo normal es que esa moneda la heredara o la encontrara algún labriego 100, 200 años después y viera el atractivo que no veía la persona que tenía esa moneda como circulante en su época, que por otro lado no se le iba a colgar porque la utilizaba para pagar. Y esa persona después de 200 años dijo, joder, qué moneda más bonita. ¿Esto qué es? Voy a hacerle un colgante. Entonces se hizo un colgante y luego la perdió. Y eso es lo que pasó, seguramente, que después de 200 años eso es lo que pasó. Así que seguramente la teoría de que esto fue en 1658 a 1680 no es así. Seguramente esto era la chatarrilla de la época. Por lo tanto, la encontraría alguien y la perdería 100, 200 años después, o 300. Correspondería a su empleo por esa época de Felipe IV, el rey del resello en expresión de Almenara. Con todo, bueno, el rey del resello porque hubo 4 pragmáticas que resellaron, por eso lo dirán. También podemos considerar una posible perduración ulterior del objeto empleado, esta vez como adorno, como ya se ha expresado, aunque quizás ello sea menos probable. No, seguramente sea más probable, porque tiene esa marca que está claramente definida. Seguramente fue un colgante de alguien que se la encontró 100, 200 años después y por eso se la hizo como colgante, porque era una moneda muy rara para él, ya no existía ese tipo de moneda. Se la colgó aquí y la perdió. Y la perdió 200 años después, en 1880, por ejemplo. Conclusiones y trascendencia del hallazgo.
El hallazgo de la moneda resellada hacia 1650 y 1660 en la cota inferior nos permite fechar con precisión un peculiar y relevante episodio de la historia del complejo arquitectónico Cerro de la Merced. No, esta moneda no os ayuda a nada, por todo lo que estoy diciendo. Y bueno, es que esto es muy denso, pero habéis visto que, bueno, que está rebatido entero. El estudio se puede rebatir sin habérmelo mirado antes. Por lo tanto, vamos aquí arriba y decíos aquí, a ver, a Irene Seco Serra, Antonio Moreno Rosa, Eduardo Cabanac de Prado y Fernando Quesado San. Decíos que si queréis aprender sobre numismática, que visitéis nuestros canales de numismática activa. Tenéis a Fabulis Intempore, a Classicals Numismatic, a Numis Channel, a Coins and Wheels, a Divernumis, a Volscanumis, me dejo alguno. Yo creo que es importante que visitéis estas páginas para que aprendáis y que aprendáis no solo a ver monedas, sino también a que empecéis a entender que la numismática es una ciencia. Y para controlar esta ciencia, pues como cualquier otro tipo de ciencia, necesita estudio. Y lo acabáis de comprobar aquí, con este vídeo que he hecho hoy. Bueno, besos y abrazos para todos.